Muchas gracias, diputado presidente en ejercicio, compañeras y compañeros. Inicio deseándole mucha suerte a los compañeros del nuevo directorio, que estoy seguro que realizarán una labor que marcará un cambio en el rumbo que ha tenido esta Asamblea Legislativa en los primeros meses. Quiero hoy hacer algunos comentarios, no solamente sobre el discurso, sino sobre el primer año de labores de la administración Solís Rivera. Y también hacer un análisis y comentarios sobre lo que ha sido la presidencia y el ejercicio de la presidencia por parte de don Luis Guillermo Solís. Debo decirles que la primera cosa que debo resaltar y que me ha sorprendido profundamente de esta administración y del ejercicio de gobierno del presidente de la República se resume en una palabra: la arrogancia. Me ha sorprendido la arrogancia con que se ha manejado el Poder Ejecutivo, la arrogancia con que se ha querido gobernar a Costa Rica. Y es que el ejercicio del poder es un acto de humildad plena, porque el poder es temporal y pasajero. Es muy fácil, o no fácil, pero es más fácil llegar a él que poder sostener el respaldo. Es por esa arrogancia que fácilmente se han ido escapando entre las manos del Poder Ejecutivo el respaldo de ese 1.300.000 costarricenses que llegaron a respaldarlo hace poco más de un año. Ese síntoma de arrogancia lo denuncié en esta Asamblea Legislativa en una de mis primeras intervenciones cuando le dirigimos una carta, el Pleno de la fracción del Partido Liberación Nacional, y nos contestó por Facebook. Que un presidente responda a la fracción parlamentaria más grande de la Asamblea Legislativa simplemente con un comentario por Facebook es un acto de arrogancia, de irreferencia, pero también de una profunda ignorancia de cómo se ejerce el poder en Costa Rica y casi que en cualquier lugar del mundo. En ese momento llamamos la atención al presidente por un comentario ofensivo de su jefa de prensa, que probablemente hoy, después de un año de los desastres en el manejo de la comunicación, no debe ser una persona que goza con el mismo respaldo que podía haber tenido en aquella época en que el presidente nos respondió con un comentario por el Facebook. Pero bueno, esa fue una arrogancia y un acto de arrogancia para con una fracción política, responderle una carta de sus 18 diputados con un comentario en Facebook. Pero es que esa arrogancia no se ha limitado exclusivamente para con nuestro partido, sino que ha tenido que ser también para con los mismos miembros que integran su gobierno y para el círculo de sus consejeros. Recuerdo la gran satisfacción que le dio a los costarricenses escuchar aquellas frases del presidente: si me pierdo, encuéntreme; si necesito guía, búsqueme. ¿Para qué era el mensaje de un hombre humilde pidiéndole a su pueblo que lo ayudara a mantenerse dentro del camino por el cual había sido electo? Pero aquel hombre que pedía consejos y se perdía, apenas tuvo uno de los primeros encuentros en los que tuvo que tomar una definición sobre el futuro de un miembro de su gabinete, dio una manifestación pública diciendo: a mí no es ni fulano, ni mengano, ni perencejo los que me tienen que decir qué es lo que tengo que hacer yo aquí en Casa Presidencial, porque yo sé lo que tengo que hacer. Y cuando digo fulano, mengano y perencejo, me refiero a los 3 más cercanos asesores y miembros de su equipo. Un presidente que se vuelve hacia sus 3 asesores más connotados y les dice: ninguno de ustedes tiene que decirme lo que yo tengo que hacer, yo soy el presidente y yo sé lo que tengo que hacer. Eso es una muestra de esa terrible arrogancia que ha venido a estar presente en los actos del presidente de la República. E igualmente, en los últimos días hemos visto cómo esa arrogancia la aumenta el presidente cuando este pueblo clama, y digo este pueblo porque no creo que hayan 2 costarricenses que no lo pidan, cuando este pueblo clama para que se sustituya a la ministra de Cultura luego del fiasco del FIA, y el presidente de la República simplemente le dice a Costa Rica: yo soy el que hago los nombramientos. Por Dios,
si eso no se llama arrogancia, será si acaso prepotencia, un epíteto más y un calificativo más fuerte. La verdad, ese primer punto con el que quiero resaltar hoy es: si don Luis Guillermo quiere cambiar el rumbo por el que lleva Costa Rica y frenar el deterioro acelerado que lleva su imagen, que ha caído 25 puntos en pocos meses, lo primero que tiene que hacer es sustituir ese problema de arrogancia que se ha convertido en el uniforme que utiliza nuestro jerarca en casa presidencial. El segundo punto que llama la atención es la impericia política. Es cierto que este era el gobierno del cambio, o bien es el gobierno del cambio, ya hoy no del cambio para bien, sino del cambio para mal. Pero el hecho de que fuera una primera administración de un nuevo partido político no quiere decir que se pueda incurrir en esos actos de impericia política. No es ninguna razón para disculpar la falta de experiencia y el desconocimiento el que no se pida consejo para poder manejar las cosas con más propiedad y más conocimiento. La impericia política de esta administración la vemos cuando existió una política claramente definida por las autoridades del Ministerio de la Presidencia en dos rutas: no hablar con los diputados y golpear a los diputados de la fracción del Partido Acción Ciudadana que no eran cercanos a ese círculo de poder de casa presidencial. Y eso entonces significó alejar a los contrarios y hacerse enemigos, y que los amigos se hicieran no enemigos por su nobleza, pero por lo menos indiferentes frente al gobierno de su propio partido. ¿Cómo podemos entender que se maneje la política sin hablar con una fracción, con las fracciones que integran esta Asamblea Legislativa? En nuestro caso, 2 conversaciones en el plazo de un año por parte del ministro de la Presidencia. Labor cotidiana en anteriores administraciones de cualquier color político. Pero bueno, el cambio significa que se puede dirigir el Congreso y coordinar con el Congreso sin tener relación con los diputados. La segunda muestra de esa impericia política la vimos no más iniciando el año en el mes de enero, cuando surge la discusión sobre el tema de la Procuradora General de la República, y en donde tenemos la discusión de si se quiso sacar a la Procuradora para ofrecerle una embajada porque resultaba estorbosa para los informes que necesitaba Casa Presidencial. Lo que antes se hacía invitando a una reunión formal al procurador o a la procuradora para ponerle 2 buenos abogados a darle argumentos para convencerla en sus tesis o convencerlo en sus tesis jurídicas, o por lo menos sembrar la duda para tener dictámenes menos radicales en contra del criterio de Casa Presidencial, se cambió por una invitación a tomar café y ofrecer una embajada para dejar el puesto libre para poder poner a alguna persona de esas que dicen sí a todo y que no cuestionan la legalidad o la ilegalidad de los actos, sino simplemente que interpretan la lealtad como un servilismo de dar afirmación a todo lo que se pide. Pero cuando surge el problema de la Procuradora, el presidente de la República, lejos de ejercer liderazgo como lo debe ejercer quien preside un país, y tomar y definir las cosas en el seno de la Casa Presidencial entre su abogada del Estado y su viceministro de la Presidencia, manda el tema para que en la Asamblea Legislativa se haga una investigación. O sea, la Asamblea Legislativa tiene que irle a investigar lo que sucede en su mismo recinto, en su hogar, en su casa, en su oficina, en su despacho, en su casa presidencial. Eso, queridas amigas y amigos, es una impericia política. Un problema que se hubiera resuelto cuando la Procuradora llegó a una reunión un lunes a las 4 de la tarde, simplemente llamando a su viceministro y preguntarle y encararlos a los dos: ¿cuál es el malentendido aquí? Usted está ofreciendo embajadas, usted no está autorizado para eso. Si usted no lo ofreció, se disculpa y la Procuradora entiende y el tema no trasciende. Pero eso significó que esta Asamblea Legislativa y la sociedad costarricense tuvieran que dedicar horas y días a ver qué era lo que había sucedido en un pleito entre 2 funcionarios del seno del Poder Ejecutivo. Y lo digo, la Procuradora tiene independencia jurídica, pero es la abogada del Estado, en última instancia, la abogada del señor presidente.
Creímos que con el tema de la procuradora se habían acabado esos problemas de impericia y después nos toma por sorpresa el tema de la ley de radio y televisión, la ley Mordaza, la ley que aquí la denunció mucho antes de que saliera en los medios el diputado Mario Redondo, en donde resulta que el presidente, el gobierno, ponen a circular un proyecto en el que después dicen que no creen, un proyecto que después no sabemos quién lo redactó, un proyecto con el que finalmente nadie estaba de acuerdo. Y volvemos a ver la impericia política. La ministra había pedido la destitución del viceministro y el encargado de esa dependencia desde diciembre último, pero las indicaciones del presidente fueron que gozaba con su confianza que se acabó cuando vino el tema de la ley Mordaza, que sin más ni menos lo más fácil era decir que nadie la conocía, pero eso es una impericia política, es un lujo que un presidente y un gobierno no deben darse. Igualmente, ni qué decir el caso del fiasco, el caso de la FIA, en donde se sabía por parte de los mismos funcionarios que ya no era posible seguir adelante, y después el presidente, con una impericia política, porque cree que con eso va a convencer al pueblo, le pide a los organizadores del FIA, a los responsables del festival, que hagan una investigación para ver qué falló. Imagínese usted, ¿por qué no le decimos al defensor y a los imputados que se pongan de acuerdo y dictan la sentencia entre ellos, y excluimos al juez y al fiscal, y que entre defensores y abogados se autodefinan y dicten la sentencia entre ellos? Bueno, esa impericia política se está traduciendo en la pérdida del caudal político del presidente de la República, y perder el caudal político cuando se lleva apenas un año de gobierno y faltan 3 años difíciles por delante, la expectativa futura que tiene Costa Rica es muy preocupante. El tercer tema que quiero traer a colación a raíz del discurso del presidente son las falsas promesas de campaña y el cinismo de ir a un proceso electoral, el proceso electoral del candidato del cambio, a ofrecerle a los costarricenses lo que los costarricenses querían oír. Me recuerda aquel famoso chiste que oíamos nosotros del político que llega al pueblo y le ofrece arreglar la carretera y hacer las escuelas, y que además les va a mejorar el puente, y la población se vuelve, que está oyendo el discurso, y le dice: candidato, pero aquí no hace falta el puente porque no tenemos río. Y el político se vuelve y le dice: no se preocupe, también le hacemos el río en el próximo gobierno. Bueno, eso fue lo que me pareció que fue la campaña del presidente don Luis Guillermo Solís Rivera. También les hacemos el río si aquí no hay río. Que hablemos de los que estaban a disgusto con la DIS. Vamos a cerrar la DIS. Conste, yo no creo en el cierre de la DIS. Pero el presidente dijo: llegando al gobierno cierro la DIS y paro los atropellos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Y no solo no la cerró, sino que puso a uno de los hombres más fuertes del gobierno a cargo de la entidad. Cuando dijo: cerramos el CONAVI y sus hermanas perversas. Recuerdo que yo oí esa manifestación y dije: ¿cómo las hermanas perversas? ¿Qué es eso de las hermanas perversas? Y pensé que la persona que me había enseñado el documento había cometido algún error. No, es que el presidente de la República se refería al CONAVI y al resto de entes descentralizados y desconcentrados del Ministerio de Obras Públicas como las hermanas perversas que tenía el CONAVI, y que eso se cerraba no más llegando. Se llegó a la presidencia y no se cerró el CONAVI, ni se hizo nada en el CONAVI, se nombró otra persona y las cosas siguieron peor, no peor, siguieron mal cuando no venían mal. Resulta que el presidente también nos dice en la unión de cámaras, nos dice el presidente en la unión de cámaras en un debate: lo primero que voy a hacer es bajar la electricidad. Ustedes no pueden trabajar con esos precios en la electricidad. Ustedes no pueden competir en Costa Rica con esos precios en la electricidad. Aquí subiendo las gradas, me paró uno de los miembros de esta importante asociación gremial para decirme que se lleva la planta para Nicaragua. Usted no se tiene que llevar esa planta para Nicaragua, porque nosotros le vamos a bajar la electricidad. Y hoy todavía seguimos con que la electricidad nos darán un informe a los 18 meses después de haber ingresado al gobierno. Eso se llama cinismo, y el pueblo lee lo que es el cinismo, y el cinismo es castigado,
y ese castigo es bajar el caudal electoral y disminuir el espacio político de una administración que en un año ha dilapidado prácticamente toda su cuenta de ahorros. Y bueno, ni qué decir del tema de los impuestos. Aquellos debates donde yo llegaba representando a Liberación Nacional, hablando de la necesidad de hacer los ajustes tributarios y fiscales, y don Helio, don Melvin, don Luis Guillermo no me tocó debatir con él. La única vez que nos invitaron a la Universidad de Costa Rica a un debate y que aceptaron una primera sustitución cuando se dijo que yo iba en lugar de don Johnny, entonces dijo que él se retiraba si no era don Johnny el que estaba, porque él solo discutía con candidatos. Pero bueno, en esos debates me decían, ¿para qué quiere Liberación Nacional subir los impuestos? Están equivocados. Oigan bien ustedes, los que están aquí en este auditorio, si paramos la corrupción, va a sobrar plata. O no se paró la corrupción o aumentó la corrupción. Eso deberán de respondernos los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Hacienda ahora que nos piden más impuestos. Si fue que no se paró la corrupción que dicen que había, o es que la corrupción ha aumentado. Porque para poder mantener esa corrupción hay que poner más impuestos, siguiendo el razonamiento del presidente de la República y de sus ministros de Hacienda. La segunda razón para no aumentar los impuestos, vamos a eliminar los gastos superfluos. Y hoy dice el presidente, ya lo único que puedo hacer cortando es cerrar escuelas. Imagínense ustedes. Entonces todos aquellos gastos innecesarios que hablaban en campaña y que constituían el código de ética del partido que lo llevó al gobierno, al final de cuentas no es que no existían, sino que se aumentaron, y lo vimos cuando llegó aquí un presupuesto que creció en un 19%. Y el otro tema para no subir impuestos era que había que cobrarlos. Hoy en día el presidente viene aquí y con una gran preocupación nos dice, y ahora tienen que aumentar los impuestos, tienen que pasarnos las leyes fiscales, porque este país no puede seguir adelante si no se soluciona el problema. Eso de ir a decir falsas promesas al pueblo en el proceso electoral es ni más ni menos que un acto de cinismo. La falta de ruta, yo lo he dicho aquí en varios discursos, pero a mí me sorprende que si no el primero, uno de los 3 primeros proyectos que llegó a esta Asamblea Legislativa de parte del Gobierno de la República fue para regular las casas de empeño. Ir y quedar como presidente de un país para que la primera iniciativa que uno le entregue a las diputadas y diputados es regular las casas de empeño. Dios mío, qué visión más corta. Yo no digo que no haya que regular las casas de empeño. Yo no sé si ese era el proyecto o no era. Don Oscar López me convenció de que ese no era el proyecto. Y la verdad lo mandamos al archivo. Imagínense si era malo, se fue al archivo por unanimidad. Pero ese fue el primer proyecto, el proyecto estrella, el proyecto con el que debutó el presidente de la República ante las 57 señoras y señores diputados. Cuando alguna vez uno soñó con llegar a la primera magistratura, los sueños de cambio eran sueños realmente grandes, eran ilusiones, era la construcción de un país muy distinto al que teníamos. No regular las casas de empeño, y al final ni siquiera eso se pudo. Eso es falta de visión. Eso demuestra que realmente la ambición histórica del presidente es tan reducida que el programa de gobierno que se implementa lo es más reducido todavía. ¿Y a dónde va a llegar Costa Rica? Pero no solo eso, compañeras y compañeros, en esto de ausencia de ruta, sesiones extraordinarias donde las plenas nunca trabajamos, donde los proyectos de ley importantes, ¿qué se hicieron? ¿Dónde iban a estar aquellos debates ideológicos que íbamos a tener? Porque vendrían discusiones que probablemente podrían ser proyectos muy de izquierda o muy de derecha, y nos estaríamos levantando de unas y de otras fracciones para defender nuestros criterios ideológicos sobre los cambios de Costa Rica. Nada de eso quedó. ¿Qué dirá mi nieta el día que lea las actas de lo que fue el primer año en esta Asamblea Legislativa? Verdaderamente sentiré pena de decirle, sí, eso fue lo que hicimos. Y tendré que explicarle que la agenda de parte del Poder Ejecutivo nunca existió, ni la ruta que necesitamos. Es por eso que ahora se dio una unión de partidos políticos para venir y asumir el directorio, porque ante una falta de liderazgo tan grande, era necesario que alguien tomara el control de esa ausencia de liderazgo y orientara a Costa Rica.
Algunos dicen cogobierno, pero cogobierno es cuando hay dos, pero aquí no hay ninguno. Viene por primera vez la alianza a dirigir la Asamblea Legislativa. Entonces no es cogobierno, es saber si acaso podemos tener un gobierno legislativo que permita que se hagan cosas en el país y que saquemos una agenda política que venga a marcar un cambio en el futuro de este país. No me gustó del discurso ver al presidente vestirse con ropas ajenas y venir a hablar aquí de las conquistas de su gobierno con conquistas de gobiernos anteriores. Pero de lo que me llamó la atención y sinceramente me dejó en un estado de sorpresa fue que el presidente se atribuyera la promulgación de los certificados para la sostenibilidad turística y decir que gracias a esos certificados tenemos una Costa Rica diferente en su imagen turística. Pero si estos certificados están desde 1997 y no han cambiado, no fueron tocados en esta administración. Yo me imagino que por eso destituyeron al ministro, pero si lo destituyeron porque había puesto eso en el discurso, se lo debieron de haber tachado. Me parece que era lo mínimo, pero no es posible que el presidente se vista con ropas ajenas, que venga y hable de los proyectos de infraestructura, aquellos que se criticaban en campaña, como lo de la Ruta 32, que era perversa en la campaña política y que después se convirtió en el proyecto estrella para la zona atlántica. El venir aquí a hablar de la conquista de la banca de desarrollo, que el proyecto estaba listo desde la administración anterior y que lo que faltaba era simplemente terminar de cumplir los trámites para su aprobación. Hablar del ingreso a la organización a la OCDE como uno de los méritos de esta administración, cuando recuerdo que más bien tuvimos algunas diferencias con diputados del Partido Acción Ciudadana de la anterior administración por el acercamiento que estaba teniendo la entonces ministra de Comercio Exterior, doña Anabel González, en estos programas. Entonces, venir a vestirse con ropas ajenas no me parece que sea nada conveniente para la imagen que el presidente debe desarrollar hacia futuro. Lo que hemos visto en este año, costarricenses, compañeras y compañeros diputados, lo que hemos visto en este año es única y exclusivamente el continuar con la inercia natural de los programas gubernamentales, con la inercia natural, con el movimiento que el Estado, con jefe o sin jefe, iba a ir teniendo, es lo que hemos estado viendo como resultados en este año de gobierno. No fue necesario que ningún ministro ni ningún presidente empujara nada. Lo que ha operado es la inercia natural del Estado, que por sí mismo se mueve, para unos, como para mi caso, a una velocidad demasiado baja, demasiado despacio, pero eso es lo que hemos visto. Hablar de los bonos de vivienda, del ministro que se acusa hostigado por los diputados de la Asamblea Legislativa. Tendremos que modificar la ley de acoso sexual que yo promulgué con el diputado Urcullo, hicimos realidad en el país, que era la ley contra el hostigamiento sexual en la docencia y el empleo, en el empleo y la docencia, y también en la política tendremos que agregarle un nuevo capítulo y sancionar cuando se hostiga a un ministro. Pero los bonos estaban ahí. Lo que se ha ido haciendo en las diferentes entidades es el avance de la inercia propia del gobierno de la República. Hablando de los logros en la política fiscal, yo los invito a que vean la página 11A de La Nación del día sábado. Ahí está la mejor síntesis de la política fiscal, de la política económica de este gobierno. Los asesores de la fracción y amigos de nuestra fracción nos prepararon una cantidad impresionante de documentos, gráficos y cifras, muy buenos, pero casi que sin dejar de reconocer el gran trabajo que hicieron, me parece que este pequeño gráfico es la mejor síntesis de lo que ha pasado. Índice de pobreza hace un año, 20.7%, 12 meses después, 22.4%. Se incrementó la pobreza en Costa Rica. Índice de desempleo, 8.3%. Índice de desempleo hoy en día, 9.7%. Y esto que suena a cifras es una cantidad de seres humanos que no están recibiendo cheque al final de la quincena.
y esos seres humanos que no reciben cheque al final de la quincena, multiplíquelo por 4, seres humanos que constituyen familias que están sin dinero para poder llenar sus necesidades básicas de alimentación inicialmente y la más básica, alimentación. Inflación, el gran logro del gobierno, se bajó de 3.68 a 3.05 la inflación. Y cuando uno se pone a revisar, bueno, ¿qué fue lo que hicieron para que lo hagamos este año? Bajaron los precios del petróleo. Eso fue lo que pasó. Ese es el resultado aquí del indicador en inflación, que bajaron los precios del petróleo. ¡Qué dicha! Y ojalá que bajen más y que el petróleo sea cada vez más barato para todas por lo que representa en todas las economías. Pero lo que no es posible es pensar que la disminución en los precios del petróleo obedece a las políticas implementadas por la administración Solís Rivera, que ha trascendido al mercado mundial del petróleo y como tal ha logrado que los precios del petróleo disminuyan. Déficit fiscal, 5.4, 5.7. O sea, siguiendo el razonamiento de mis compañeros en los debates, don Melvin y don Helio, tendríamos que decir que parte de ese punto 3 de aumento en el déficit fiscal debe ser aumento en la corrupción. Me imagino, cuando hablaban de que si paramos la corrupción se acaba el déficit fiscal, pero el déficit fiscal aumenta. El crecimiento económico estaba en 3.5, ahora está en 3.4. Y si vemos las encuestas de opinión y las encuestas que miden el estado de ánimo de los empresarios, por el suelo, las expectativas de empleo por el suelo, los que creemos que vamos a generar más fuentes de empleo a futuro, cada vez somos menos. Y desde esa perspectiva, el crecimiento económico cada vez más difícil. Y sobre todo, invertir en un gobierno cuyo futuro no se conoce, qué cosa más difícil. Pero además de eso, vamos a ver la tasa básica de 6.8 a 7.10. Y esto, queridas compañeras y compañeros, es lo que uno puede ver como los logros de la política económica de este gobierno. El otro punto al que me quiero referir para ir cerrando mi intervención es a una situación grave que presenta el presidente de la República, que es no tener capacidad de leer la realidad de los tiempos, no entender lo que está sucediendo en el día a día del país, o sea, aferrarse a una posición, creer que esa posición es la correcta y defenderla sea contra lo que sea y no moverse de ahí. Vean qué grave. Le hemos dicho todas las fracciones políticas, exceptuando al Frente Amplio y al Partido Acción Ciudadana, que difícilmente va a pasar una propuesta de cambio en los impuestos si no iniciamos ajustes en materia del gasto, entiéndase pensiones, salarios, exoneraciones y ojalá una regla fiscal. Palabras más, palabras menos, vocabulario diferente, pero el fondo el mismo. Presidente, no mande las propuestas tributarias si no avanzamos primero en materia del gasto. Se lo dijimos cuando aprobamos aquí a finales de septiembre el presupuesto de la República. No va a venir después usted a ponernos más impuestos y no crea que se los vamos a aprobar para financiarle ese presupuesto que lleva un 19% de aumento, desmedido y desproporcionado, contra el criterio de los economistas más connotados de la fracción del Partido Acción Ciudadana. Y desde ese punto, de la y el economista más connotado de la fracción del Partido Acción Ciudadana. Pero el presidente hoy en Radio Nacional lo que dice es: el empleo y los gastos en salarios no son los que causan el déficit. Y no voy a meterme con las leyes de empleo público, sino voy a entrar en ese tema. Si yo no sé qué está leyendo el presidente de la República, no sé cuál es el nivel de realidad en la que el presidente vive. Pero oigan ustedes, y permítanme abrir la noticia aquí en mi teléfono. La Contralora General de la República, doña Marta Costa, dice en unas declaraciones del día de hoy que reproduce ameliarueda.com: las reformas fiscales pueden generar ingresos, pero no son suficientes para reducir el déficit, según la funcionaria. Y dice doña Marta, es inaplazable poner freno a la dinámica del gasto primario, concentrada en remuneraciones, pensiones y subvenciones del sector público. Se lo estamos diciendo los partidos políticos, se lo está diciendo la Contralora General de la República, y aún así
Hoy el presidente de la República todavía dice, voy con las leyes fiscales sin entrar en las leyes de empleo público y de pensiones que están solicitando las otras fracciones. Me preocupa entonces cuál es la realidad que está percibiendo el presidente. ¿Quién le ayuda al presidente a leer el signo de los tiempos? ¿Quién le da al presidente los consejos para poder definir y entender qué es lo que está pasando en el país? ¿O es que realmente existe un nivel de arrogancia tal que se piensa que se puede cambiar el signo de los tiempos? La verdad me preocupa, porque sí me preocupa que esa situación pueda darse y que se vaya a mantener en el tiempo. Un presidente que no lee la realidad, que falla en el diagnóstico, va a fallar en la medicina. Si el médico cree que lo que tenemos es un problema de una alergia, nos va a dar una medicina para la alergia. Y si lo que teníamos era un problema cardíaco, con la alergia no se va a solucionar. Bueno, igual un presidente que no lee lo que está pasando, lo que es lo que son los símbolos y los signos de los partidos políticos y de la realidad política en el país, no puede ejercer del gobierno de manera acertada. Pero bueno, quiero cerrar con una de las preocupaciones que me han surgido a raíz de las manifestaciones del presidente de la República del día viernes 1 de mayo en la Catedral Metropolitana. El presidente debe asumir el liderazgo de este país. El presidente es eso, es el presidente de todos los costarricenses. Él no puede escoger en qué gobierna y en qué no gobierna. Él dirige un país y tiene que manejar todo lo que corresponde a ese país. El presidente, saliendo de la Catedral Metropolitana, al ser enterado de los resultados en la Asamblea Legislativa, lo que dice es que fueron esos partidos los que hicieron el problema del déficit fiscal, y entonces que lo solucionen esos partidos. Por Dios, pero don Luis Guillermo con esta manifestación está ya negándose a gobernar. ¿Qué hubiera pasado en Costa Rica si en 1982 don Luis Alberto Monge, sentado en la silla presidencial, hubiera dicho, no, esto fue lo que yo encontré, que vean a ver cómo lo arreglan? No, don Luis Alberto se puso a trabajar y levantó a Costa Rica, y volvimos a tener ese país que se nos estaba yendo por el despeñadero. ¿Cómo es posible que un presidente diga que vean a ver cómo le solucionan el problema a los que lo hicieron? ¿Por qué no pensó en eso en la campaña política? Y entonces no hubiera ido a ser candidato a la presidencia. ¿Cómo es posible que quien tiene que dirigir a Costa Rica empiece a buscar vías evasoras de sus responsabilidades? Y yo aquí quiero decir, no, presidente, usted tiene que ejercer el liderazgo. No, presidente, usted no puede rehuir su responsabilidad. No, presidente, usted no puede asumir una actitud evasiva diciendo que la responsabilidad es de otros, que tampoco es cierto que el déficit fiscal y la responsabilidad sea como él la dice, porque bien señalado estaba el camino desde final de la administración Chinchilla para resolver y solventar los problemas, y se siguió el camino totalmente a la inversa, agudizando por supuesto las dificultades económicas. Pero presidente, usted está para gobernar y usted está para ejercer ese liderazgo, y si ya ese liderazgo escasea, tiene que buscar en lo más recóndito de su personalidad para sacar los rasgos que le puedan permitir volver a empoderarse y dirigir a Costa Rica, pero no simplemente decir, eso no me toca a mí y yo en eso no soy el que tiene que ver eso, que lo arreglen los que lo hicieron. Y oyendo al presidente, me vino a la mente un pensamiento que escribió mi abuelo político, don José Marín Cañas, que se llama no aflojar, y que creo que es lo que hoy tiene que hacer el presidente, no aflojar. Y dice el pensamiento lo siguiente: cuando el destino y la suerte se confabulan contra uno, cuando hasta el mismo Dios parece que se ceba en uno, hay que sacar del último rincón del morral humano la dura sencillez de esas dos palabras, las únicas que faltaron en el milagro credo de Cristo: no aflojar. Con esa heráldica se puede llegar a la vejez con orgullo, y con ese lema hasta la muerte lo respeta uno. Y hoy le digo yo al presidente, no afloje,
no evada sus responsabilidades, ejerza el liderazgo. Usted le restan 3 años de gobierno y lo que tiene que hacer es señalar un rumbo por donde va a ir Costa Rica. Y esta fracción se lo dice una vez más, de tantas anteriores en que se lo dijo don Juan Luis Jiménez y que se lo va a decir nuestro nuevo jefe de fracción, don Julio Rojas. Estamos aquí para apoyarlo, y si usted necesita ese apoyo para levantar ese liderazgo que está perdiendo, cuente con nosotros, porque queremos 3 años de progreso social, desarrollo, crecimiento económico que deparen una mejor Costa Rica para todas las y los costarricenses. Muchas gracias, diputado presidente.